Millonario viudo, se escondió para saber por qué sus trillizos no comían, hasta que la mesera hizo algo que le llegó al corazón. Esa mañana en la residencia Las Magnolias, en las afueras de Querétaro, el sol entraba por los ventanales como si quisiera recordarle a la casa que la vida seguía, aunque adentro todo oliera a luto reciente. Don Octavio del Monte llevaba 6 meses sin dormir bien, 6 meses desde que Isabel, su esposa, se había ido en el mismo instante en que trajo al mundo a 3 criaturas que ahora lo miraban con los ojos de ella: Gael, Iker y Nerea, sus trigémeos, su bendición y su condena. Octavio se detuvo en el pasillo del segundo piso, escondido detrás de las cortinas claras que Isabel había escogido porque dejan pasar la luz sin exponernos demasiado. ¡Qué irónico! Ahora él se escondía detrás de ellas como ladrón en su propia casa, espiando lo que pasaba cuando nadie importante estaba mirando. Porque el pediatra decía, es una fase. Lorena decía, son caprichosos. Pero él sentía algo más frío en el aire, un silencio de casa rica que esconde dolor. Los 3 bebés estaban sentados en sus sillitas altas, alineados a la mesa larga del comedor infantil. La nana que habían contratado hace 2 semanas. ¿Cómo se llamaba? Octavio ni siquiera lo recordaba. Intentaba acercar la cuchara a la boca de Gael. El niño volteó la carita, pálida como la cera, y cerró los labios con una determinación que no era normal en un bebé de 6 meses. «Ándale, mi cielo, solo una cucharadita más», insistió la mujer con voz mecánica, profesional, sin cariño. Gael empezó a llorar, un llanto bajito, cansado, como si ya no tuviera fuerzas ni para eso. Iker lo siguió, luego Nerea, y la nana, con un suspiro de fastidio, dejó los potiños intactos sobre la mesa. Pues ni modo, no quieren, no quieren. Octavio apretó los puños detrás de la cortina. ¿Cómo era posible que 3 bebés se negaran a comer día tras día? ¿Y por qué nadie parecía realmente preocupado? Lorena le decía que era normal, que los bebés pasaban por rachas, pero Isabel habría sabido qué hacer. Isabel habría sentido lo que él sentía ahora, que algo andaba terriblemente mal. La culpa lo ahogaba, él tenía todo. Dinero, casa, prestigio, pero no había podido salvar a la única persona que le daba sentido a todo eso. Y ahora también iba a fallar como padre abajo en la cocina de servicio. El equipo se movía con la eficiencia silenciosa de quienes saben que los patrones no quieren verlos ni oírlos. Doña Matilde Arriaga, la gobernanta, supervisaba los preparativos para el evento de esa noche, una cena con inversionistas que Octavio hubiera cancelado si Lorena no hubiera insistido tanto. La vida sigue, mi amor. Isabel querría que siguieras adelante. Querría, Octavio, ya no sabía qué habría querido Isabel. Solo sabía que ella no estaba. Entre bandejas de plata y copas de cristal, una muchacha nueva cruzó el pasillo de servicio con pasos cortos. Contenidos, como quien no quiere llamar la atención, se llamaba Marisol Telles y venía del barrio de Santa Rosa Jáuregui. Matilde la había contratado hacía 2 días para el evento. Necesitaban manos extras y la chica tenía buenas referencias. Llevaba el uniforme negro con mandil blanco perfectamente planchado, pero las manos le delataban otra historia, ásperas, con marcas de detergente y trabajo duro. Marisol cargaba una bandeja con vasos limpios rumbo al salón principal cuando escuchó el llanto. Un llanto de bebé, bajito, pero inconfundible. Miró a su alrededor. Los demás estaban ocupados. Matilde hablaba con el florista en el patio. Nadie le había dicho que en la casa había niños. El llanto venía del segundo piso. Marisol dudó. No era su área, pero el llanto continuaba. Y algo en su pecho. Algo que venía de haber criado a sus hermanos menores, de haber cargado sobrinos, de tener eso que su mamá llamaba corazón de madre aunque no hayas parido. La jaló hacia las escaleras,
Subió con cuidado, como ratoncito. El pasillo del segundo piso olía a lavanda y a silencio caro. Las puertas estaban cerradas, excepto una al final. De ahí venía el llanto. Marisol se asomó y lo que vio le partió el alma. 3 bebés, 3 angelitos de mejillas pálidas y ojeras que ningún niño de esa edad debería tener. Estaban solos, completamente solos. Los potiños de comida intactos sobre la mesa. Uno de ellos, el más chiquito, tenía la manita cerrada con fuerza, como agarrando miedo invisible. La niña tenía marcas de llanto seco en las mejillas, y el tercero la miraba con esos ojitos cansados que le recordaron a su hermanito cuando tuvo neumonía. Marisol no lo pensó, no calculó consecuencias, entró. «¡Ay, mis amores!», susurró, y su voz salió con el tono que usaba con sus sobrinos. «¿Qué les pasa? ¿Por qué están solitos?». Se acercó despacio, sin movimientos bruscos, el bebé que la miraba. Gael, aunque ella no lo sabía todavía, siguió sus movimientos con desconfianza. Marisol tomó uno de los potiños, papilla de manzana, la olió, estaba bien, la probó con el dedo meñique, normal. «A ver, chiquito, ¿tienes hambre?». Tomó la cuchara y la acercó a la boca de Gael. Él volteó la cara, igual que había hecho antes, pero Marisol no insistió. En lugar de eso, dejó la cuchara y extendió su mano, tocó con el dedo meñique la palma de la manita del bebé, apenas un roce, un gesto simple, casi invisible. «No pasa nada, mi rey, no pasa nada». Y empezó a cantar, bajito, una canción que su mamá le cantaba cuando era chica. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». Gael dejó de llorar, abrió los deditos, y cuando Marisol volvió a acercar la cuchara, esta vez soplándola para enfriarla, esta vez mirándolo a los ojos, esta vez sin prisa, él abrió la boca, una cucharada, 2, 3, el corazón de Marisol se infló de algo que no era orgullo sino alivio. Pasó a Iker, le limpió primero las lagrimitas con la punta del mandil, le habló quedito, le dio su tiempo, y él también comió. Luego Nerea, que dejó de sollozar cuando Marisol le cantó más fuerte, cuando le hizo avioncito con la cuchara, cuando le sonrió con esa sonrisa que no conoce apellidos ni cuentas bancarias, por primera vez en días. Los 3 bebés comieron una comida completa. Marisol no vio la sombra en la puerta, no sintió los ojos que la observaban desde el pasillo. Octavio, todavía escondido detrás de la cortina al otro extremo, había visto todo. Había visto a sus hijos que se negaban a comer con cualquiera, aceptar la comida de una muchacha del servicio que acababa de llegar. Había visto algo que no veía desde que Isabel murió, a alguien tocando a sus bebés con amor verdadero, pero tampoco vio a la otra persona que entraba en ese momento al cuarto. «¿Qué crees que estás haciendo?». La voz cayó sobre Marisol como cubeta de agua helada. Se volteó de golpe. En la puerta estaba Lorena Zúñiga, la novia de don Octavio, impecable, traje sastre color crema, cabello perfecto, perfume que costaba más que el sueldo mensual de Marisol y unos ojos que no calentaban ni tantito. Señorita, yo escuché que lloraban y no te di permiso de tocarlos. Perdón, yo solo. No eres la nana, no eres enfermera, eres mesera». Lorena dijo la palabra como si le supiera a veneno. «No vuelvas a tocar a estos niños. ¿Entendiste?». Marisol bajó la cabeza. «Sí, señorita, perdón. Y lávate las manos antes de tocar nada más. Sabe Dios qué bacterias traes de la calle». Lorena se acercó a los bebés. Los miró, no con amor, con algo que Marisol no supo nombrar, pero que le dio escalofríos. Luego volteó hacia ella. «Retírate». Marisol salió del cuarto con las mejillas ardiendo y el corazón acelerado, pero mientras bajaba las escaleras, una imagen se le quedó grabada. Los 3 bebés habían comido, con ella, solo con ella, y Lorena
Lorena se había puesto más nerviosa de lo normal cuando los vio comiendo. Porque en su escondite, Octavio respiró hondo. Había visto todo, los bebés comiendo, la reacción de Lorena, y algo dentro de él, algo pequeño pero insistente, empezó a despertar esa tarde, cuando Matilde le preguntó a Marisol si podía quedarse unos días más para ayudar con la limpieza general. Marisol aceptó. Necesitaba el dinero, sí, pero más que eso, necesitaba saber qué pasaba con esos 3 angelitos de ojos cansados, sin saberlo. Acababa de entrar en una guerra que no había escogido y que cambiaría todo. Los días siguientes en las Magnolias transcurrieron con esa normalidad engañosa que tienen las casas donde todo brilla por fuera, pero algo se pudre por dentro. Marisol se quedó como había aceptado, ayudando con la limpieza general. Matilde le asignó el segundo piso, para que no estorbes en la cocina cuando hay eventos. Y aunque la gobernanta no lo dijera con mala intención, Marisol agradeció en silencio. El segundo piso significaba estar cerca del versario, cerca de los bebés. No podía acercarse a ellos directamente. Lorena había dejado eso muy claro, pero podía observar. Y Marisol observaba todo. La primera mañana, mientras trapeaba el pasillo, vio a Lorena entrar al cuarto de los trigemios con una charola. Llevaba 3 mamilas con leche. Marisol fingió concentrarse en el trapeador, pero siguió cada movimiento por el rabillo del ojo. Lorena cerró la puerta. 5 minutos después salió, dejó la charola en la mesita del pasillo y bajó las escaleras sin voltear atrás. Marisol esperó cuando el pasillo quedó vacío. Se acercó a la charola. Las 3 mamilas seguían casi llenas. Los bebés no habían tomado casi nada. Levantó una y la olió. Había algo raro. No era leche podrida ni nada obvio, pero el olor era diferente, medicinal, como jarabe para la tos diluido. Capaz son vitaminas, pensó, pero su instinto, ese que nunca le había fallado, le decía otra cosa. El segundo día, mientras sacudía los muebles del versario, encontró un frasco de vidrio en el cajón del buró. Chiquito, color ámbar, con etiqueta que decía extracto herbal natural, uso pediátrico. Lo tomó con cuidado, le dio vuelta en letras pequeñitas, casi invisibles. Puede causar somnolencia y disminución del apetito en dosis elevadas. El corazón le dio un vuelco. Escuchó pasos. Rápido guardó el frasco y siguió sacudiendo como si nada. Lorena entró con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Ya casi terminas? Sí, señorita, disculpe. Los niños necesitan tranquilidad. No hagas mucho ruido. Marisol asintió y salió. Pero antes de cerrar la puerta volteó a ver a los trigemios. Estaban en sus cunitas, despiertos pero quietos, demasiado quietos. Gael la miró. O lo imaginó, y en esos ojitos cafés ella vio algo que le estrujó el alma. Súplica. Esa tarde buscó a Matilde en la despensa. La gobernanta contaba servilletas de tela mientras hacía anotaciones en una libreta. Doña Matilde, ¿puedo preguntarle algo? La mujer levantó la vista. Tenía la cara cansada de quien lleva 30 años trabajando en casas ajenas. Dime, hija, los bebés siempre han sido así de callados. Matilde dejó de contar. Sus dedos se quedaron quietos sobre la tela bordada. ¿Por qué preguntas? Es que yo tengo sobrinos y los bebés de esa edad son ruidosos, lloran por todo, piden atención. Estos niños es como si, no sé, como si estuvieran cansados todo el tiempo. El rostro de Matilde se tensó. Miró hacia la puerta, verificando que estuvieran solas. Marisol, dijo en voz baja, aquí hay cosas que es mejor no ver, ¿me entiendes? Pero doña Matilde, no. Mijita, tú haz tu trabajo, cobra tu quincena y no te metas en lo que no te importa. La voz le temblaba. Esta casa no es como parece. ¿Qué quiere decir? Matilde cerró la libreta de golpe.
Quiero decir que cuides tu pellejo. La señorita Lorena no es cualquier cosa. Y don Octavio, pues él está tan hundido en su tristeza que no ve ni lo que tiene enfrente de las narices. Y los bebés, ¿quién los cuida de verdad? Matilde la miró con ojos llenos de algo que parecía vergüenza mezclada con miedo. Nadie, mija. Aquí nadie cuida de nadie, y salió de la despensa dejando a Marisol con un nudo en la garganta y la certeza de que algo muy oscuro estaba pasando en esa casa de paredes blancas y jardines perfectos. El tercer día, Marisol vio algo que le confirmó sus peores sospechas. Era media tarde. Don Octavio había salido a una junta. Lorena estaba en el jardín, hablando por teléfono. Marisol aprovechó para subir al segundo piso, supuestamente a cambiar las toallas de los baños, pero en realidad quería ver a los niños. La puerta del versario estaba entreabierta. Se asomó con cuidado. La nana que habían contratado dormitaba en el sillón junto a la ventana. Los 3 bebés estaban despiertos en sus cunitas. Nerea lloraba bajito, pero la nana ni se inmutaba. Marisol no aguantó más. Entró en silencio, tomó a Nerea en brazos y la meció despacio. La bebé se calmó al instante, acomodándose contra su pecho. Olía a talco y a ese olor dulce que tienen los niños chiquitos. Iker levantó los bracitos hacia ella. Gael la miraba con esos ojos que parecían demasiado sabios para su edad. «Shh, mi amor, aquí estoy», susurró, meciéndola. Fue entonces cuando vio la papilla, 3 potiños sobre la cómoda, recién preparados, todavía tibios. Se acercó con Nerea en brazos, destapó uno, olió, y ahí estaba otra vez, ese olor raro, medicinal. Que no debería estar en comida de bebé, metió el dedo y probó amargo. Definitivamente había algo más que comida ahí. El estómago se le revolvió. No eran vitaminas, no eran extractos herbales naturales. Era algo que los estaba enfermando. Algo que alguien, y ese alguien solo podía ser una persona, estaba poniendo a propósito. Escuchó pasos en el pasillo. Rápido dejó a Nerea en su cunita y salió del cuarto justo cuando Lorena subía las escaleras. Sus miradas se cruzaron. Lorena entrecerró los ojos. «¿Qué hacías ahí dentro?» «Cambiar las toallas del baño, señorita. Ya terminé». «El baño está del otro lado del pasillo, mierda». «Sí, es que escuché que lloraban y ya te dije que no te metas con los niños». Lorena se acercó y aunque no la tocó, Marisol sintió la amenaza. «¿O es que no entiendes español?» «Entiendo perfectamente». «Señorita, entonces entiende esto también. Si vuelvo a verte cerca de ese cuarto sin autorización, te vas. Y no solo de aquí. Me aseguro de que no consigas trabajo en ninguna casa decente de Querétaro». ¿Quedó claro? Marisol apretó las toallas contra su pecho y asintió. Lorena le sostuvo la mirada unos segundos más, disfrutando del poder, del miedo que provocaba, y luego entró al versario cerrando la puerta con llave. Esa noche, en su cuartito de servicio junto a la lavandería, Marisol no pudo dormir. Le daba vueltas una y otra vez a lo mismo. Los bebés enfermos, la comida con sabor raro, Lorena controlando todo, Matilde con miedo, y don Octavio tan perdido en su dolor que no veía lo que pasaba bajo su propio techo. Sacó su celular, buscó en Google, bebés con pérdida de apetito causas. Cientos de resultados, buscó. Extractos herbales, bebés, efectos secundarios. Más resultados, algunos alarmantes. Buscó. ¿Cómo saber si están envenenando a un niño? Y ahí fue cuando todo cobró sentido horrible y perfectamente claro. Envenenamiento lento. Síntomas: pérdida de apetito, somnolencia, palidez, llanto débil, difícil de detectar, perfecto para quien quiere que parezca enfermedad natural. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien querría enfermar a 3 bebés inocentes? Marisol recordó algo que había escuchado en el mercado.
cuando dos señoras chismosas hablaban de los del monte, que don Octavio era millonario, que Isabel había muerto en el parto, que ahora los niños eran los únicos herederos, que si algo les pasaba, se incorporó en la cama, con el corazón desbocado. Si algo les pasaba a los niños, don Octavio quedaría solo, destrozado, vulnerable, y la persona que estuviera a su lado, la persona en la que confiara, la persona que lo consolara, tendría todo el poder, Lorena. Dios mío, susurró Marisol en la oscuridad. Los quiere matar. No era paranoia, no era exageración. Era la verdad fría y espantosa. Y ella, una simple mesera de barrio pobre, era la única que lo había visto. Pero ¿quién le iba a creer? Decidió que necesitaba pruebas, pruebas reales, algo que ni siquiera Lorena pudiera negar. Al día siguiente, cuando limpió el versario, fotografió con su celular la etiqueta del frasco, guardó el recibo de farmacia que encontró en el bote de basura del baño de Lorena, un recibo por medicamentos naturales pagado en efectivo. Anotó en su libreta los horarios. Cuando Lorena entraba al cuarto, cuánto tiempo se quedaba, en qué estado quedaban los niños después. Y una tarde, mientras fingía limpiar el pasillo, dejó la puerta de su cuarto entreabierta y su celular grabando. Lorena estaba hablando por teléfono en el estudio, y la puerta del estudio también estaba entreabierta. La voz llegó clara. Ya casi, mi amor, si siguen así de débiles, el doctor va a recomendar hospitalización, y cuando Octavio esté desesperado, firma lo que sea. La semana que entra me hace beneficiaria del testamento. Ya está todo arreglado con el abogado. Marisol sintió que se le helaba la sangre. Los niños no van a durar mucho más así, y cuando, bueno, va a aparecer muerte de cuna, pasa todo el tiempo con gemelos y trillizos. Nadie va a sospechar. La grabación capturó todo. Marisol detuvo el celular con manos temblorosas. Tenía la prueba, tenía la maldita prueba. Ahora solo necesitaba que alguien la escuchara antes de que fuera demasiado tarde. Marisol guardó el celular con la grabación en el fondo de su mochila, envuelto en una bolsa de plástico y escondido entre su ropa limpia. No era el mejor escondite del mundo, pero era lo que tenía. Durante los siguientes días, caminó por las magnolias con el corazón en la garganta, como si llevara una granada sin seguro en el bolsillo. Sabía que tenía algo grande, algo que podría salvar a los bebés, pero también sabía, con esa claridad amarga que te da el haber nacido pobre, que una grabación en el celular de una mesera no valía nada si no llegaba a los oídos correctos. Intentó hablar con el chofer primero. Se llamaba Rubén, tenía como 50 años y cara de buena gente. Lo encontró lavando el coche en el garaje un martes por la mañana. «Don Rubén, ¿puedo preguntarle algo?» El hombre levantó la vista, escurriendo la esponja. «Dime, muchacha, ¿usted ha notado algo raro con los niños?» Con la señorita Lorena la cara de Rubén cambió, la esponja dejó de moverse, raro, como que, no sé, ¿usted la ha llevado a alguna farmacia últimamente? Silencio. Rubén volvió a tallar el cofre con demasiada concentración. «Yo solo manejo. Mijita, no hago preguntas». «Pero don Rubén, no». La palabra salió seca, definitiva. «Yo tengo una familia que mantener, 3 hijas en la universidad, y este trabajo paga bien, muy bien. ¿Me entiendes?» Marisol entendió perfectamente. Entendió que el miedo era más fuerte que la conciencia. Entendió que todos en esa casa sabían o sospechaban, pero nadie iba a arriesgar su quincena por 3 bebés que ni siquiera eran suyos. Lo intentó con la cocinera, doña Refugio, una señora gorda y amable que siempre le guardaba un taco cuando hacía comida para el personal. «Doña Refu, la señorita Lorena prepara seguido comida para los bebés». Refugio dejó de picar cebolla, se limpió las manos en el mandil. «Pues sí, dice que tiene recetas especiales, que son más nutritivas. ¿Y usted las ha probado?»
No, mija, yo solo hago lo que me piden. La comida de los patrones es una cosa, la de los niños es otra. Hizo una pausa. ¿Por qué preguntas tanto? Marisol titubeó. ¿Cuánto podía confiar? ¿Cuánto era demasiado? Es que me preocupan los bebés, se ven muy débiles. Refugio suspiró hondo, de esos suspiros que cargan años. Mira, Marisol, yo llevo trabajando en casas de ricos desde que tenía tu edad, y si algo he aprendido es esto: no te metas donde no te llaman. Los patrones tienen sus cosas, sus problemas, sus secretos, y nosotros, la gente como nosotros, no pintamos en esas historias. Haz tu trabajo, cobra y vete a tu casa, eso es todo. Aunque los niños estén en peligro, especialmente si están en peligro. Refugio volvió a picar cebolla, ahora con más fuerza. Porque si denuncias y no te creen, tú eres la que sale raspada. Y si denuncias y sí te creen, de ganas enemigos que tienen abogados y apellidos, de las dos formas pierdes. Esa noche Marisol lloró en su cuarto, lloró de impotencia, de rabia, de miedo, lloró porque sabía que Refugio tenía razón, que el sistema estaba hecho para proteger a gente como Lorena y para aplastar a gente como ella. Pero cada vez que cerraba los ojos veía la carita de Gael, los bracitos de Iker, el llanto quedito de Nerea, y no podía, simplemente no podía, darles la espalda. Los días pasaban y los bebés empeoraban. Marisol lo veía aunque no pudiera acercarse. Las pocas veces que lograba asomarse al versario, los encontraba más pálidos, más quietos, con esas ojeras violetas que no deberían existir en criaturas de 6 meses. Lorena, mientras tanto, intensificó su vigilancia. Parecía tener ojos en todas partes. Si Marisol subía al segundo piso, ahí estaba ella. Si doblaba hacia el pasillo del versario, ahí aparecía con alguna orden. Tráeme agua, llévale esto a Matilde. Ve a ayudar a la cocina, siempre alejándola, siempre bloqueándole el acceso. Y don Octavio seguía perdido en su burbuja de dolor. Marisol lo veía a veces, cruzando los pasillos como fantasma en su propia casa, traje impecable, corbata perfecta, ojos muertos, Lorena siempre a su lado, susurrándole cosas, tomándolo del brazo, decidiendo por él. Mi amor, ya hablé con el pediatra, dice que es normal, que algunos bebés son así de delicados. Mi amor, firmaste los papeles del fideicomiso, ¿verdad? ¿Es para protegerlos a ellos? Mi amor, no te preocupes tanto, yo me encargo de todo. Y él asentía, siempre asentía, como si no le quedaran fuerzas ni para pensar por sí mismo. Una tarde, Marisol encontró su oportunidad. Don Octavio estaba solo en el estudio, revisando unos documentos. Lorena había salido al spa, una de sus escapadas semanales. Los guardias de seguridad platicaban en el garaje. Matilde estaba en el mercado. Era ahora o nunca. Marisol respiró hondo, se limpió las manos sudorosas en el uniforme y tocó la puerta del estudio. Sí, la voz sonó cansada, lejana. Ella abrió apenas. Don Octavio levantó la vista. La miró sin verla realmente, como miraba a todo el personal. Con esa cortesía vacía de quien no registra personas sin apellido. Disculpe, señor, yo necesito hablar con usted. ¿Eres nueva? Sí, señor. Me llamo Marisol. Trabajo aquí desde hace 2 semanas. Ah, volvió a los papeles. Si necesitas algo, habla con Matilde. No, señor, es que es sobre los niños. Eso captó su atención. Dejó la pluma. ¿Qué pasa con mis hijos? Las palabras se le atascaron en la garganta. Ahora que lo tenía enfrente, todo sonaba loco. ¿Cómo explicarle? ¿Por dónde empezar? Yo creo que están enfermos por algo que... Ya lo sé, la interrumpió. El doctor dice que es una etapa. Son delicados. Mi esposa también era delicada de salud. No, señor, no es eso. Es que yo he visto... La puerta se abrió de golpe.
Lorena entró como tromba con esa sonrisa que no llegaba a ningún lado. Mi amor, regresé antes. El tráfico estaba horrible. Luego volteó a Marisol. ¿Interrumpo algo? No, para nada. Octavio ya había vuelto a los papeles. La muchacha venía a preguntarme algo de los niños. Ah, sí. Los ojos de Lorena se clavaron en Marisol como cuchillos. ¿Y qué querías preguntar exactamente? Marisol sintió el piso moverse bajo sus pies. No había salida. Si hablaba ahora, con Lorena ahí, sería su palabra contra la de ella, y ya sabía quién ganaría esa batalla. Solo quería saber si necesitaban que limpiara el versario hoy o mañana. Mañana. Lorena se acercó a Octavio. Le puso la mano en el hombro con posesión territorial. Hoy están muy cansaditos. Mejor que nadie los moleste. Sí, señorita. Puedes retirarte. Marisol salió del estudio con las piernas temblando, en el pasillo, recargada contra la pared. Tuvo que respirar hondo para no vomitar. Lo había intentado y había fallado. Pero lo peor vino después, esa misma noche. Lorena la mandó llamar a su habitación. Marisol subió arrastrando los pies, sabiendo que nada bueno la esperaba. Lorena estaba sentada en su tocador, cepillándose el cabello. El cuarto olía a perfume caro y a algo más, a poder. Cierra la puerta. Marisol obedeció. ¿Sabes cuál es tu problema, Marisol? El cepillo seguía pasando por el cabello rubio, metódico, hipnótico. Que te metes donde no te llaman, que preguntas demasiado, que no entiendes tu lugar. Yo solo. Cállate. La palabra salió filosa. No estoy preguntando, estoy diciéndote. Aquí las cosas funcionan de cierta manera. Yo digo, tú haces, yo ordeno, tú obedeces. Y si no te gusta, ahí está la puerta. Sí, señorita. Pero como eres nueva, te voy a dar una oportunidad. Dejó el cepillo. Se volteó. Terminas esta semana y te vas. Te pago tus días completos. Te doy buenas referencias. Y no pasa nada. Trato. Marisol sintió la trampa. Si aceptaba, los bebés quedaban solos. Si no aceptaba, la corrían de todos modos, pero sin dinero y sin referencias. Y si no acepto, Lorena sonrió, una sonrisa de tiburón. Entonces las cosas se ponen feas, porque yo tengo amigos en muchos lugares. Y tú tienes familia en Santa Rosa Jáuregui, ¿verdad? 2 hermanitos, uno trabaja de ayudante de mecánico, el otro estudia en la prepa. Sería una lástima que algo les pasara por culpa de su hermana metiche. El mundo se detuvo, me está amenazando. Estoy siendo clara, algo que tú no has sido conmigo. Se levantó, se acercó. Sé que andas husmeando, sé que tomaste fotos, sé que grabaste cosas. Y te lo advierto solo una vez, borra todo, olvida lo que creas que viste y desaparece de esta casa antes del viernes. Los niños no son tu problema. La voz bajó a un susurro venenoso. Y si vuelves a intentar hablar con Octavio o con cualquiera, te juro por Dios que te vas a arrepentir. Me expliqué. Marisol asintió porque no le quedaba de otra. Salió de ese cuarto sintiendo que le habían arrancado algo por dentro. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, con el celular en la mano, pensando en sus hermanos, en los bebés, en la trampa perfecta en la que había caído, y supo que se le acababa el tiempo, que si no hacía algo ya, los trigémeos iban a morir, y ella no iba a poder vivir con eso. Aunque le costara todo, el viernes llegó como sentencia. Marisol se despertó a las 5 de la mañana con un nudo en el estómago que no la había dejado dormir en toda la noche. Era su último día en las Magnolias. Lorena se había asegurado de eso, pero no pensaba irse sin intentarlo una vez más. Se vistió despacio, rezando en voz baja: «Virgencita, dame fuerzas, protege a esos angelitos». Y guardó su celular en el bolsillo del uniforme. La grabación seguía ahí, su única arma, su única prueba.
El plan era simple y desesperado. Encontrar a don Octavio solo, aunque fuera 5 minutos. Mostrarle la grabación y rogar que le creyera, que la escuchara, que eligiera a sus hijos por encima de la mujer que dormía en su cama. Pero Lorena siempre estaba un paso adelante. Esa noche había evento, una cena elegante con inversionistas de la Ciudad de México, gente importante, trajes caros, vinos que costaban más que el sueldo mensual de Marisol. La casa brillaba, todo perfecto, todo controlado. Marisol sirvió canapés en el salón principal, moviéndose entre los invitados como sombra. Don Octavio estaba en la cabecera de la mesa larga, con Lorena a su derecha. Ella llevaba un vestido azul marino que le quedaba como guante, el cabello recogido elegantemente, sonriendo y platicando con los inversionistas, como si fuera la dueña de la casa, como si ya lo fuera. Marisol esperó, observó, buscó el momento, cerca de las 10 de la noche. Don Octavio se levantó para atender una llamada, salió al estudio. Lorena se quedó entreteniendo a los invitados, era su oportunidad. Marisol dejó la charola en la cocina y subió las escaleras lo más rápido que pudo sin correr. El corazón le latía tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. Llegó al pasillo del segundo piso justo cuando Octavio salía del estudio con el celular todavía en la mano. «Señor», él la miró con ese cansancio que ya era su expresión permanente. «¿Qué pasa? Por favor, necesito que me escuche, solo un minuto». Sacó el celular. «Tengo algo que tiene que oír, es sobre la señorita Lorena y los niños». Octavio frunció el ceño. «Ya te dije que... Por favor». La voz se le quebró. «Solo escuche esto. Se lo suplico». Algo en su tono debió tocarlo porque no se fue. Marisol le pasó el celular con manos temblorosas. Le dio play a la grabación. La voz de Lorena llenó el pasillo. «Ya casi, mi amor. Si siguen así de débiles, el doctor va a recomendar hospitalización. Y cuando Octavio esté desesperado, firma lo que sea». La cara de don Octavio cambió, palideció. «Los niños no van a durar mucho más así, y cuando... Bueno, va a aparecer muerte de cuna». «Dios mío», susurró. «Ella los está envenenando, señor. He visto cómo les pone cosas en la comida. Encontré los frascos, los bebés solo empeoran cuando ella...». No terminó la frase porque en ese momento, como invocada por el demonio, apareció Lorena en lo alto de las escaleras. Sus ojos fueron del celular en manos de Octavio a la cara de Marisol. Y en un segundo, un puto segundo, entendió todo. «¿Qué está pasando aquí?». La voz sonó dulce, preocupada, perfectamente actuada. «Lorena». Octavio seguía con el celular en la mano, tratando de procesar lo que acababa de oír. «Mi amor, ¿por qué tienes el celular de la empleada?». Se acercó con pasos medidos. «Marisol, ¿qué le estás diciendo a don Octavio?». «La verdad». A Marisol le salió con más valentía de la que sentía. «Que usted está enfermando a los niños». Lorena se llevó la mano al pecho, ofendida, horrorizada. «¿Qué? ¿De qué hablas?». «Octavio, por favor, escucha la grabación completa». Pero Lorena fue más rápida, más inteligente, más preparada. «Ay, Dios mío, ya entendí». Se volteó hacia Octavio con ojos llorosos. «Mi amor, hace días que noto que esta muchacha está obsesionada con nosotros. Me sigue, me espía, pregunta cosas raras a todo el personal. Eso no es. Hasta entró a mi habitación sin permiso». Lorena subió el tono justo lo necesario. «Octavio, creo que esta chica tiene problemas. Capaz está enamorada de ti y por eso me quiere sacar del camino». «Eso es mentira, mentira. ¿Y entonces por qué tienes grabaciones mías? ¿Por qué me espías?». Marisol sintió el piso moverse. Lorena estaba volteando todo, convirtiendo las pruebas en acusaciones. «Porque usted está matando a esos bebés». «Basta». Lorena se echó a llorar, lágrimas reales o lo suficientemente reales. «Octavio, yo he estado cuidando de tus hijos como si fueran míos. He estado aquí para ti en el peor momento de tu vida. Y esta
Esta persona viene a acusarme de algo tan horrible. Don Octavio miraba de una a otra, confundido, agotado, sin saber en quién creer. La grabación empezó. ¿Qué grabación, mi amor? Yo ni siquiera sé de qué habla. Seguro está editada. Es facilísimo hacer eso con los celulares ahora. Lorena sollozó. ¡Ay Dios! Yo solo quería ayudar. Y entonces lo hizo, el golpe maestro. Lorena gritó, un grito que hizo que todos los invitados de abajo voltearan, que hizo que los guardias de seguridad subieran corriendo, que hizo que Matilde y Refugio salieran de la cocina. Me quiso golpear, Octavio, me quiso golpear. ¡Eso es mentira! Marisol levantó las manos. Yo no la toqué. Pero ya era demasiado tarde. Los guardias llegaron. Octavio, abrumado, no sabía qué hacer. Y Lorena, con el vestido azul y las lágrimas en las mejillas, señaló a Marisol como si fuera una criminal. «Sáquenla de aquí ahora. Señor, por favor». Marisol trató de acercarse a Octavio, pero los guardias ya la tenían de los brazos. «Los niños. Por favor, revise la comida de los niños. Ya basta». La voz de Octavio salió rota. Derrotada, llamen a la policía. Y entonces Lorena jugó su carta final, se agachó, abrió su bolso de mano que había dejado en la mesita del pasillo y sacó una cajita de terciopelo. Vacía. Mi anillo. Miró a Octavio con ojos enormes. Mi amor, el anillo de compromiso que me diste. No está. Silencio sepulcral. ¿Qué? El de diamantes lo dejé aquí hace un rato cuando me lavé las manos, señaló a Marisol. Y ella estaba aquí arriba sola. No. Marisol sintió que el mundo se desmoronaba. Yo no tomé nada. Revísenla. Los guardias la llevaron abajo. Delante de todos los invitados, la humillación fue total. La pusieron contra la pared en el recibidor, con toda esa gente elegante mirándola como basura. Le revisaron los bolsillos y ahí estaba, en el bolsillo del mandil, el anillo, brillando como evidencia definitiva. Marisol sintió que se le vaciaban los pulmones. Yo no, alguien lo puso ahí. Yo no robé nada, pero nadie la escuchaba. Los invitados murmuraban. Lorena lloraba en brazos de Octavio. Los guardias la sujetaban con fuerza. «¡Los bebés!», gritó Marisol. Desesperada, «Por favor, alguien revise a los bebés. Ella los está envenenando. Ya basta». Octavio no la miraba. «Llévensela». La patrulla llegó 20 minutos después. Marisol fue sacada esposada de las magnolias, llorando, gritando, rogando que alguien le creyera. Vio a Matilde en la puerta de la cocina, con lágrimas en los ojos, pero sin hacer nada. Vio a Refugio santiguándose. Vio a Lorena en la ventana del segundo piso, mirándola con una sonrisa que nadie más podía ver. Una sonrisa de victoria. En la patrulla, Marisol no dejó de llorar en todo el camino. Los policías la trataron como delincuente común. En la delegación la ficharon, le tomaron huellas. La metieron en una celda que olía a orines y desesperanza. Se sentó en la banca de metal, con el uniforme sucio y el corazón hecho pedazos. Pensó en sus hermanos, en que iban a enterarse por los vecinos, en la vergüenza, en que nunca iba a conseguir otro trabajo con esto en su récord, pero sobre todo pensó en Gael, en Iker, en Nerea, en 3 bebés que no tenían voz, que no podían defenderse, que iban a morir porque nadie había querido escucharla. Recargó la cabeza contra la pared fría y rezó. Rezó como no había rezado en toda su vida. Diosito, si me sacas de aquí o no, ya ni importa. Pero por favor, salva a esos niños. No dejes que esa mujer se salga con la suya. Ellos son inocentes. Protégelos tú, si nadie más lo va a hacer. Y en la oscuridad de esa celda, mientras afuera las magnolias seguía brillando con sus luces y sus mentiras, Marisol lloró por los bebés que había intentado salvar y que acababa de perder. Pasaron las horas en esa celda como siglos. Marisol no tenía reloj, pero sabía que era tarde, muy tarde,
por el silencio denso que solo existe en la madrugada. Los otros detenidos dormían o fingían dormir. Ella seguía despierta, con los ojos secos de tanto llorar. Mirando el techo manchado, pensó en sus hermanos, en que Toño, el mayor, iba a tener que sacarla, en que iban a tener que pedir prestado para la fianza, en la vergüenza de los vecinos chismoseando. ¿Oíste la Marisol? La hija de doña Lupita, la agarraron robando en una casa de ricos. Pero más que todo, pensó en los bebés, en Gael dejando de comer otra vez, en Iker perdiendo más peso, en Nerea con esa fiebre que nadie atendía como debía, en Lorena, victoriosa, preparándoles el siguiente potiño envenenado. «Perdónenme», susurró al vacío, «perdónenme por no poder salvarlos». Mientras tanto, en las Magnolias, la fiesta había terminado. Los invitados se habían ido con la historia jugosa del siglo, la empleada ladrona que acosaba al patrón y acusaba a la novia. Lorena había jugado su papel a la perfección, la mujer ofendida, la víctima noble que perdonaba, pero no olvidaba. Octavio subió las escaleras como autómata, estaba exhausto, confundido. La grabación que había escuchado le daba vueltas en la cabeza, pero las lágrimas de Lorena, el anillo en el bolsillo de Marisol, todo parecía confirmar que la muchacha estaba obsesionada, desequilibrada. «Pobre chica», pensó, «seguro necesita ayuda». Llegó al pasillo del segundo piso y por primera vez en semanas sintió el impulso de entrar al versario, de ver a sus hijos, de tocarlos, tal vez porque las palabras de Marisol, «revise a los bebés», habían plantado una semillita de duda que no lograba arrancar. Abrió la puerta despacio. La luz de la lamparita nocturna dibujaba sombras suaves. Los 3 bebés dormían en sus cunas. Octavio se acercó a Nerea primero, la más chiquita, la que Isabel había dicho que tenía su misma nariz. Le tocó la frente, ardía. «¿Qué?». Le puso la mano completa en la frente, luego en las mejillas. «Fiebre. Y fiebre alta. Nerea, mi amor». La bebé abrió los ojitos, pero no lloró, solo lo miró con esa expresión vidriosa, perdida, que no era normal. Octavio sintió que algo le estrujaba el pecho. «¡Lorena!», gritó. «¡Lorena, ven rápido!». Ella subió corriendo, todavía en el vestido azul. «¿Qué pasa?». «Nerea tiene fiebre, mucha fiebre». Lorena se acercó, tocó a la bebé con dedos ligeros. «Ay, sí, pobrecita, le doy un antipirético y...». «No», Octavio la interrumpió. «Llamamos al doctor, ahora». «Mi amor, son las 2 de la mañana». «No me importa, algo anda mal», cargó a Nerea, y la bebé pesaba menos de lo que recordaba, mucho menos. «¿Cuándo fue la última vez que comió bien?». «Pues hoy en la mañana». «¿Cuánto?». «No sé, Octavio, yo no estoy ahí midiendo cada. Llama al maldito doctor». Lorena palideció. Por primera vez en meses, Octavio no estaba obedeciendo, no estaba aceptando, estaba exigiendo. 20 minutos después llegó el doctor Sepúlveda, un hombre de 60 años que llevaba siendo el médico de la familia del Monte desde que Octavio era niño. Revisó a Nerea con esa meticulosidad de quien ha visto demasiadas cosas. ¿Desde cuándo está así? No sé, no lo había notado. Octavio se sentía el peor padre del universo. El doctor sacó su estetoscopio, checó el pulso, revisó los ojos de la bebé con una lucecita. «Hay que hospitalizarla, ¿qué?». Lorena dio un paso adelante. «Doctor, no está exagerando, es solo fiebre». «Señorita, esta niña está deshidratada, desnutrida y tiene síntomas de intoxicación». La voz del doctor era seria, acusadora. «¿Qué le han estado dando de comer?». «Lo que el pediatra recomendó». «Pues algo no está bien. Necesito estudios, análisis de sangre. Esto no es solo fiebre». La ambulancia llegó media hora después. Octavio subió con Nerea. Lorena intentó acompañarlos, pero el doctor la detuvo.
Mejor quédese. Alguien tiene que estar con los otros 2 bebés en el hospital, bajo las luces frías y el olor a desinfectante. Octavio tuvo 3 horas para pensar, para recordar, para conectar puntos que había ignorado por meses. Los bebés dejando de comer después de que llegó Lorena, su insistencia en preparar ella misma la comida, su nerviosismo cuando Marisol, la muchacha, los había alimentado y ellos habían comido. La cara de Nerea cuando Lorena entraba al cuarto. No era amor, era miedo, Dios mío, pensó. Y si la muchacha tenía razón, el doctor Sepúlveda salió de la sala de análisis cerca de las 5 de la mañana. Traía cara de preocupación y algo más, indignación. Don Octavio, necesito hacerle unas preguntas. Dígame, los estudios muestran niveles elevados de benzodiazepinas en la sangre de su hija. Son sedantes. ¿Le han dado algún medicamento para dormir? No, claro que no. Pues alguien sí. El doctor se quitó los lentes, los limpió, se los volvió a poner. Y no solo eso. Hay indicios de desnutrición crónica. Esta bebé no ha estado comiendo lo suficiente en semanas, tal vez meses. Octavio sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Me está diciendo que... Le estoy diciendo que su hija ha sido intoxicada sistemáticamente y que si no la hubiera traído hoy, en 2 o 3 días... El doctor dejó la frase flotando. No hacía falta terminarla. Las palabras de Marisol le explotaron en la cabeza. Ella los está envenenando. Doctor, necesito que revise a mis otros 2 hijos. Ahora, ya mandé una ambulancia. Octavio salió corriendo del hospital sin despedirse, subió a su camioneta, manejó a toda velocidad de regreso a Las Magnolias. Iban a dar las 6 de la mañana. El sol empezaba a pintar el cielo de rosa y naranja, pero él solo veía rojo. Entró a la casa como huracán. Subió las escaleras de 2 en 2, irrumpió en el versario. Lorena estaba ahí, con Gael en brazos y una mamila en la mano. ¿Qué haces? La voz de Octavio salió como trueno. Les estoy dando su leche de la mañana. Dame eso. Le quitó la mamila de las manos. Octavio, ¿qué te pasa? Él destapó la mamila, la olió, ese olor. Ese maldito olor medicinal que nunca había registrado hasta ahora. ¿Qué les pones en la comida? Que nada, solo... ¡No me mientas!, gritó tan fuerte que Gael se echó a llorar. Nerea tiene benzodiazepinas en la sangre. Tú se las diste. Lorena palideció. Abrió la boca, la cerró, calculando, siempre calculando. Mi amor, yo... El pediatra dijo que un poco de extracto natural para que durmieran mejor. Extracto natural, sedantes. Octavio dejó a Gael en la cuna con cuidado y se volteó hacia ella. ¿Cuánto tiempo llevas envenenando a mis hijos? No los estoy envenenando, solo quería que estuvieran tranquilos, que no lloraran tanto. Mentira, Octavio fue al buró. Abrió el cajón, sacó el frasco que Marisol había visto, lo leyó. Puede causar somnolencia y disminución del apetito en dosis elevadas, y entonces lo supo, todo, la verdad completa y espantosa. Los querías enfermar. Octavio, los querías débiles, dependientes, la voz le temblaba. Para que yo firmara lo que tú quisieras, para quedarte con todo. Estás loco. ¿Estoy loco? Fue al armario. Empezó a sacar papeles que Lorena guardaba ahí. Encontró un sobre, lo abrió, documentos legales, testamento con su firma, con ella como beneficiaria. ¿Cuándo firmé esto? ¿Tú estabas de acuerdo? Yo estaba destruido. Le aventó los papeles. Y tú te aprovechaste, y por si fuera poco, estabas matando a mis hijos para acelerar el proceso. Lorena dio un paso atrás. La máscara se estaba resquebrajando. Ellos no son mis hijos, son de ella, de esa muerta que tanto amas. El silencio que siguió fue demoledor. Sal de mi casa. Octavio, que salgas de mi casa. El grito resonó en toda la mansión.
Y reza para que mis hijos sobrevivan, porque si no, te juro que no terminó la amenaza porque Matilde entró corriendo, con el celular en la mano. Señor, la policía está aquí. Hay una muchacha detenida. Dice que tiene pruebas. Algo de una grabación. Octavio cerró los ojos. Marisol, Matilde, dile a los oficiales que suban y tú, señaló a Lorena. No te muevas de aquí. Media hora después, Las Magnolias era un caos controlado. Los policías revisaban el versario. El doctor había confirmado que Gael e Iker también tenían sedantes en el sistema, aunque en menor cantidad que Nerea. Lorena estaba en el estudio, llorando, negando todo, pero las pruebas eran abrumadoras. Los frascos, los recibos de la farmacia que Rubén finalmente confesó haber ocultado y la grabación, la maldita grabación que Octavio ahora escuchaba completa, con audífonos, mientras sentía que todo su mundo se desmoronaba. Los niños no van a durar mucho más así. Cuando terminó de oír, Octavio se quitó los audífonos con manos temblorosas. Miró al oficial. «Arréstenla, señor. Arréstenla por intento de homicidio. Tengo toda la evidencia que necesitan». Y mientras Lorena era sacada de Las Magnolias, esta vez ella esposada, ella llorando, ella gritando que era inocente, Octavio solo pensaba en una cosa, en la muchacha que había intentado salvarlos. La muchacha a la que él había mandado arrestar, la muchacha que había tenido razón desde el principio. La delegación olía a café quemado y a burocracia cuando Octavio entró como vendaval. Eran las 8 de la mañana y no había dormido en toda la noche. Llevaba la misma ropa del evento, pantalón de vestir arrugado, camisa sin corbata y una urgencia en los ojos que hizo que el oficial de guardia se enderezara en su silla. «Vengo por Marisol Telles. La trajeron anoche». El oficial checó la computadora. «Ah, sí, la del robo. ¿Es usted el denunciante?» «Retiro todos los cargos». «Ahora, señor, no funciona así. Tiene que...» Octavio sacó su cartera, puso su identificación sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria. «Soy Octavio del Monte. Esa muchacha es inocente. Fue acusada falsamente y necesito sacarla de aquí inmediatamente, porque le debo una disculpa que no puede esperar ni un minuto más». Algo en su tono, o tal vez en su apellido, aceleró el proceso. 20 minutos de papeleo que se sintieron como años. Firmas, sellos, más firmas. Finalmente, el oficial asintió. «Voy por ella». Marisol salió de las celdas con el uniforme sucio y arrugado, el cabello despeinado, los ojos hinchados. Cuando vio a Octavio parado ahí, en medio de la delegación, se detuvo en seco. No entendía. ¿Venía a acusarla de algo más? ¿A terminar de destruirle la vida? Octavio se acercó y, para sorpresa de todos, del oficial, de los otros detenidos esperando, de Marisol misma, se arrodilló ahí en el piso sucio de la delegación. Don Octavio del Monte, millonario, constructor, hombre de apellido y poder, se arrodilló frente a una mesera de barrio pobre. «Perdóname». Marisol sintió que las piernas le fallaban. «Señor, perdóname», la voz se le quebró. «Tenías razón en todo, y yo fui un maldito cobarde que no quiso ver, que eligió creerle a quien le decía lo que quería oír en lugar de a quien le decía la verdad. Los niños están vivos, gracias a ti». Octavio levantó la vista, con los ojos rojos. «Nerea está en el hospital. La salvamos a tiempo. Los doctores dicen que si hubiera pasado un día más, si no la hubiera llevado esa noche». No terminó la frase. No hacía falta. Y Lorena, arrestada, confesó. Bueno, no confesó directamente, pero las pruebas, tu grabación, los frascos, todo. Los médicos confirmaron envenenamiento con sedantes, intento de homicidio. Respiró hondo. Y yo casi dejo que se saliera con la suya. Marisol no sabía qué hacer con las manos, con la mirada, con el nudo que tenía en la garganta. Yo
Solo quería que los bebés estuvieran bien, lo sé, y pagaste un precio horrible por intentar hacer lo correcto. Octavio se puso de pie. Déjame compensarte lo que sea, dinero, trabajo, lo que necesites. No quiero dinero. ¿Entonces qué? Marisol lo miró directo a los ojos, sin miedo, sin la sumisión que se esperaba de alguien de su clase. Quiero que me deje cuidar de esos niños, de verdad, no como empleada que usted puede correr cuando se le antoje. Quiero un contrato, quiero respeto, y quiero que usted aprenda a ser el papá que ellos necesitan. El silencio duró 3 segundos, que se sintieron eternos. Luego Octavio extendió la mano. Trato. Marisol se la estrechó, y en ese apretón de manos sellaron algo más grande que un contrato laboral. Sellaron un compromiso, una segunda oportunidad, un puente entre 2 mundos que nunca debieron estar tan separados. De regreso a las Magnolias, el panorama era distinto al de horas antes. Ya no había glamour ni luces brillantes. Había patrullas en la entrada, cinta amarilla en el versario mientras los forenses terminaban de recolectar evidencia, y un silencio pesado que dolía en los huesos. Matilde esperaba en la cocina. Cuando vio entrar a Marisol con don Octavio, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Mija, perdóname, yo sabía que algo andaba mal y no hice nada, soy una cobarde». Marisol la abrazó porque entendía, porque el miedo no es algo que se juzga desde afuera. «Ya pasó, doña Matilde, ya pasó». Refugio salió de la despensa, secándose las manos en el mandil. Rubén apareció por la puerta del garaje. Todos querían decir algo, disculparse, explicarse, pero Marisol solo quería una cosa. ¿Dónde están Gael e Iker? En el hospital. Octavio ya tenía las llaves en la mano. Los internaron para observación. Vamos, el Hospital San José olía a antibiótico y esperanza contenida. Nerea seguía en terapia intensiva, conectada a sueros y monitores que pitaban constantemente. Los doctores decían que se recuperaría, pero que había sido close, demasiado close. Gael e Iker estaban en una habitación privada, en cunas especiales, también con sueros. Cuando Marisol entró y se acercó, Gael abrió los ojitos, la vio y por primera vez en días sonrió, una sonrisita chiquita, cansada, pero real. Marisol se echó a llorar ahí mismo, junto a la cuna, con la mano agarrando los deditos del bebé. «Ay, mi rey hermoso, ¿estás bien? Vas a estar bien». Iker se despertó con el ruido. También la vio, también extendió sus manitas, y Marisol, con permiso de las enfermeras, los cargó uno por uno. Los meció, les cantó bajito esa misma canción que les había cantado el primer día. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor». Octavio observaba desde la puerta, y por primera vez desde la muerte de Isabel sintió algo parecido a la paz. No era felicidad todavía, era demasiado pronto para eso, pero era algo. Era la certeza de que sus hijos iban a vivir, de que no todo estaba perdido. Señor del Monte se volteó. Era el detective que estaba llevando el caso, un hombre de unos 45, bigote espeso, mirada cansada. «Dígame, necesitamos su declaración formal y la de la señorita Telles también. ¿Para cuándo? Para ayer. Pero entiendo las circunstancias. Mañana está bien. Vamos a necesitar todo. Las grabaciones, los frascos, testimonios del personal. Queremos que esto sea un caso sólido». «Va a ir a prisión», el detective asintió, «con toda esta evidencia, y si los bebés hubieran... Bueno, si las cosas hubieran salido mal, estaríamos hablando de homicidio. Así como está, es intento de homicidio triple. Envenenamiento de menores, fraude. Estamos hablando de 20, 25 años fácil». Octavio debió sentir satisfacción, venganza, justicia, pero solo sintió un cansancio profundo. Haga lo que tenga que hacer. Esa noche, Lorena fue trasladada del Ministerio Público al Centro de Reinserción Social.
Ya no llevaba el vestido azul elegante, llevaba el uniforme beige de las internas, ya no tenía maquillaje perfecto, tenía la cara hinchada de llorar. Llamó a su abogado, el mejor que el dinero de su familia podía pagar, pero hasta él le dijo la verdad que no quería oír. Lorena, las pruebas son contundentes, la grabación es devastadora, los análisis médicos son irrefutables y para colmo, intentaste culpar a una empleada inocente, el juez no va a tener piedad. Pero yo solo quería asegurar mi futuro. ¿Eso es un crimen? El abogado la miró con algo parecido a la lástima. Envenenar niños para heredar dinero no es asegurar tu futuro. Es intento de asesinato. Y sí, es un crimen. De los peores, esa noche en su celda, Lorena lloró. Pero no por los bebés que casi mata, no por el daño que causó, lloró por ella misma, por la vida de lujo que había casi tocado con los dedos y que ahora se escurría como arena. No es justo, pensaba. Yo merecía esa vida, yo merecía ese dinero, pero la justicia, por una vez, no estuvo de acuerdo. En las Magnolias, mientras tanto, la casa empezaba su proceso de sanación. Matilde quitó todas las cosas de Lorena de la habitación principal. Refugio limpió el versario de arriba a abajo, como exorcizando los fantasmas. Rubén lavó la camioneta, los coches, como si pudiera lavar también la culpa de no haber hablado antes. Y Octavio, esa noche, se sentó en el jardín que Isabel había diseñado junto a las magnolias que ella había plantado, con la carta que Marisol había encontrado en sus manos. Si algo me acontecer, no confíes en Lorena. Ella no te ama, ama lo que tienes. Tenías razón, mi amor. Habló al vacío, a las estrellas, a donde fuera que Isabel estuviera. Tenías razón, y yo fui un idiota, pero encontré a alguien. Alguien que sí ve a nuestros hijos, que los protege sin pedir nada a cambio. No sé qué va a pasar, no sé cómo vamos a salir adelante, pero creo que nos diste un ángel guardián, aunque yo haya sido demasiado ciego para verlo. El viento movió las hojas de las magnolias, y Octavio eligió creer que era Isabel, diciéndole que todo iba a estar bien, que lo peor había pasado, y que ahora, finalmente, podían empezar a sanar. 3 días después, Marisol volvió a su casa en Santa Rosa Jáuregui por primera vez desde el arresto. Don Octavio insistió en llevarla personalmente. No mandó al chofer, él mismo manejó la camioneta, con Marisol en el asiento del copiloto, mirando por la ventana el contraste brutal entre las magnolias y su barrio, de jardines perfectos a calles sin pavimentar, de fuentes ornamentales a tinacos en los techos, de silencio elegante a música norteña saliendo de las casas. «Es aquí», dijo Marisol señalando una casa de un piso pintada de azul desteñido, con reja oxidada y macetas en la entrada. Octavio estacionó. Varios vecinos ya se habían asomado por las ventanas. No todos los días llegaba una camioneta del año a esa calle. «¿Quieres que entre contigo?», preguntó él. No sé si sea buena idea, pero ya era tarde. La puerta de la casa se abrió y salieron 2 muchachos. Toño, el mayor, de 23 años, con overol de mecánico y cara de pocos amigos, y Carlitos, de 16, todavía en pants de la prepa. «Marisol». Toño se acercó rápido. «¿Estás bien? Nos dijeron que te habían arrestado. Llevamos 2 días tratando de juntar para la fianza». «Ya estoy bien, mano. Ya salí. ¿Y este quién es?». Toño miró a Octavio con desconfianza instintiva. El tipo de desconfianza que nace cuando has visto a tu hermana trabajar de sol a sol para gente que la trata como invisible. Marisol respiró hondo. «Él es don Octavio del Monte, mi patrón, el que te mandó a arrestar». La tensión se podía cortar con cuchillo. Octavio bajó de la camioneta despacio, con las manos visibles, sin poses de superioridad.
Sí, yo fui quien la mandó arrestar y vengo a pedirle perdón a ella y a ustedes también. Toño no se movió. Carlitos miraba de uno a otro sin entender nada. Perdón, sabe el miedo que pasamos. Sabe lo que es que te hablen de la delegación diciéndote que tu hermana está presa por ladrona. Lo sé y no tengo excusa. Octavio no apartó la mirada. Su hermana intentó salvar a mis hijos, intentó decirme la verdad, y yo por estúpido, por ciego, por cobarde, le creí a la persona equivocada. La acusé de algo que no hizo, la humillé y la dejé en una celda mientras la verdadera criminal casi mata a 3 bebés. El silencio que siguió fue denso. Una vecina se asomó por la ventana de al lado. Un perro ladró a lo lejos. Mis hijos están vivos gracias a Marisol, Octavio continuó. Y yo casi los pierdo por no escucharla, así que vengo a hacer lo único que puedo hacer, pedirle perdón, de rodillas si hace falta. No hace falta, dijo Marisol rápido, jalándolo del brazo. Ya estuvo. Pero Octavio ya se estaba arrodillando. Ahí, en la banqueta de cemento agrietado, frente a la casa de Marisol, con los vecinos chismoseando desde sus ventanas, don Octavio del Monte se arrodilló por segunda vez en 3 días. Marisol Telles, te pido perdón por dudar de ti, por no protegerte, por tratarte como si no importaras cuando fuiste la única persona en esa maldita casa que vio lo que realmente pasaba. Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas. Ya, señor, levántese, la gente está viendo. Que vean, su voz salió firme, que vean que un hombre sabe reconocer cuando se equivoca, que vean que el apellido y el dinero no te dan derecho a pisotear a quien tiene razón. Toño y Carlitos se miraron. Algo en ese gesto, en la humildad real de un hombre rico arrodillado en su calle, ablandó la rabia. Levántese, dijo Toño finalmente. Ya la cagó, sí, pero si mi hermana dice que los niños están bien por lo que hizo, pues ya estuvo, ya pasó. Octavio se levantó. Marisol se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Quieren pasar?, preguntó Carlitos tímidamente. Mi hermana hace un café bien chingón. Y así, de la forma más inesperada, don Octavio del Monte entró a una casa de Santa Rosa Jáuregui. Se sentó en una silla de plástico junto a una mesa con mantel de hule. Tomó café en una taza despostillada y platicó con Toño sobre mecánica, con Carlitos sobre la prepa, con Marisol sobre los bebés. ¿De verdad ya están mejor?, preguntó ella. Nerea sale del hospital mañana. Gael e Iker ya están en casa, comiendo como campeones. Octavio sonrió por primera vez en días. Y preguntan por ti. Bueno, no con palabras, pero Gael llora cuando no te ve, e Iker se niega a comer si no le cantas. ¿En serio? ¿En serio? Te necesitan, Marisol. Y yo también, no como patrón, como alguien que no tiene idea de cómo ser papá y necesita ayuda desesperadamente. Marisol dejó su taza sobre la mesa. ¿Me está ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo un contrato, en serio, con sueldo digno, prestaciones, respeto. Ya hablé con un abogado, todo legal, todo por escrito. Serías la niñera oficial de mis hijos, con horarios fijos. Días libres, seguro médico, lo que tú pidas. ¿Y por qué yo puede contratar a alguien con estudios, con experiencia? Porque ellos te eligieron a ti. Octavio se inclinó hacia adelante. Y porque tú los elegiste a ellos cuando nadie más lo hizo. Cuando era peligroso, cuando no había recompensa, cuando solo había 3 bebés que necesitaban a alguien que los viera de verdad. Toño carraspeó. Mari, tú decides. Pero si ese señor te vuelve a tratar mal, le juro que no lo voy a hacer, interrumpió Octavio. Tienen mi palabra, y si la rompo, tienen mi dirección y mi nombre completo para demandarme. Marisol miró a sus hermanos, luego a Octavio. Pensó en Gael, en Iker, en Nerea, en esas caritas que la hacían sentir que su vida tenía propósito. Acepto,
extendió la mano. Pero con una condición, la que sea. Usted aprende a estar con ellos de verdad, no solo a verlos de lejos o a firmar cheques. Aprende a cambiarles el pañal, a darles de comer, a mecerlos cuando lloran, porque si esos niños van a crecer sin mamá, por lo menos merecen un papá que esté presente. Octavio le estrechó la mano, fuerte, con compromiso real. Trato. 2 días después, Marisol volvió a las Magnolias, pero esta vez no entró por la puerta de servicio. Entró por la principal, con su maleta y sus cosas. Con Octavio cargándole una de las bolsas, Matilde casi se desmaya del susto. «Señor, Matilde, te presento formalmente a Marisol Telles. Es la nueva niñera de mis hijos, y quiero que todos en esta casa la traten con el respeto que merece, porque sin ella yo no tendría hijos». El cambio en las Magnolias fue gradual pero profundo. Marisol se mudó a una habitación en el 2º piso. No la habitación de servicio, una habitación de verdad, con baño propio y ventana a los jardines. Le dieron llave de la casa. Le pidieron opinión sobre los horarios de los bebés, sobre la comida, sobre todo, y los trigemios florecieron. Gael empezó a subir de peso. Sus mejillas recuperaron color. Sonreía más. Iker dejó de agarrarse con miedo y empezó a explorar, a tocar, a señalar cosas con curiosidad. Y Nerea, que había estado tan cerca de la muerte, volvió a reír, una risa chillona, escandalosa, hermosa. Octavio cumplió su palabra, aprendió, torpemente al principio, se le caían las cosas, le ponía el pañal al revés. No sabía si el llanto era de hambre o sueño, pero aprendió. Marisol le enseñaba con paciencia, sin juzgar, sin burlarse. Así, con la mano en la espalda, ya ve que sí puede. Se me hace que tengo 2 manos izquierdas. Todos empezamos así, señor. Mi mamá decía que nadie nace sabiendo ser papá. Se aprende con amor y con ganas. Una tarde, mientras Octavio le daba de comer a Iker, con la papilla terminando más en su camisa que en la boca del bebé, Marisol se rió, una risa genuina, de esas que nacen del estómago. ¿De qué te ríes? De que parece que el bebé le está dando de comer a usted en lugar de al revés. Octavio miró su camisa llena de puré de zanahoria y también se rió, y en ese momento, rodeados de juguetes regados, con olor a pañal recién cambiado y sonido de bebés balbuceando, la casa dejó de ser un mausoleo. Se convirtió en un hogar esa noche. Después de acostar a los trigemios, Octavio y Marisol se quedaron en el pasillo del 2º piso, cansados pero satisfechos. «Gracias», dijo él. «¿Por qué? Por no rendirte, por pelear por ellos cuando nadie más lo hizo, por darme una segunda oportunidad que no merecía». Marisol se recargó en la pared. «Todos merecemos segundas oportunidades, señor, hasta usted. Deja de decirme, señor, dime, Octavio. No puedo, sería raro, más raro que yo haberme arrodillado en tu calle frente a todos tus vecinos». Marisol sonrió. «Bueno, pues así, don Octavio. Está bien, de perdida quitemos el don, y así, con esas pequeñeces, con esos ajustes, 2 mundos que nunca debieron estar tan separados empezaron a encontrarse, no como patrón y empleada, sino como 2 personas unidas por amor a 3 niños que lo merecían todo. 3 meses después, las Magnolias era irreconocible, no en su arquitectura, las paredes seguían siendo blancas, los jardines impecables, sino en su alma. Ahora había juguetes regados en la sala, huellas de manitas en los ventanales, música infantil sonando a media tarde y risas, muchas risas. Los trigemios habían florecido de una manera que ni los doctores esperaban. Gael pesaba ya 8 kilos, tenía las mejillas rosadas y había empezado a gatear. Aunque todavía se caía cada 3 pasos, Iker era un explorador incansable, metiéndose debajo de los muebles, jalando manteles, probando todo con la boca, y Nerea,
la que estuvo más cerca de la muerte, era la más risueña de los tres, batiendo palmitas cada vez que veía a Marisol o a su papá, porque ahora Octavio era eso, papá. No el señor de la casa que veía a sus hijos de lejos, era el tipo que se levantaba a las 3 de la mañana cuando Iker lloraba, el que cantaba canciones inventadas mientras les cambiaba el pañal, el que hacía caras chistosas para que Nerea se riera durante la comida. Una tarde, Matilde entró a la cocina y se detuvo en seco al ver la escena. Don Octavio en el piso de la sala, con corbata aflojada y camisa arrugada, gateando detrás de Gael mientras el bebé chillaba de felicidad. «Te voy a atrapar, ya te atrapé». Octavio alzó a Gael en el aire y el niño rió tan fuerte que Refugio salió de la cocina a ver qué pasaba. Marisol estaba sentada en el sillón con Nerea en brazos, dándole su mamila, sonriendo ante el espectáculo. «Doña Matilde, ¿usted creería que hace 3 meses ese mismo hombre no sabía ni cómo cargar a un bebé?» Matilde negó con la cabeza, también sonriendo. «Mija, esta casa era una tumba, y ahora parece que resucitó». Y era cierto, la transformación no solo era de Octavio o de los bebés, era de todos. Refugio cantaba mientras cocinaba, Rubén silbaba al lavar los coches, hasta el jardinero nuevo, contratado después de que el anterior renunciara por el escándalo, comentó que se sentía bonito trabajar en una casa donde había vida. Pero la transformación más grande era la de la relación entre Octavio y Marisol. Al principio había sido puramente funcional. Ella cuidaba a los niños, él aprendía, pero con el paso de las semanas, esa dinámica había evolucionado en algo más complejo. Conversaciones largas después de acostar a los trigemios, café juntos en la terraza mientras planeaban las actividades del día. Risas compartidas cuando Iker se ponía necio y no quería dormir. «Oye, ¿y si probamos con esa técnica que viste en YouTube?», sugirió Octavio una noche, mientras Iker lloraba por 10ª vez. «La de ponerle música clásica». «Sí, esa. Dicen que los calma». «Pues órale, total, ya intentamos todo lo demás». Pusieron a Mozart. Iker dejó de llorar en 2 minutos y se quedó dormido en 5. Octavio y Marisol se miraron, incrédulos, y luego se echaron a reír como cómplices. «No manches, funcionó», susurró Marisol. «Mozart es un genio, hasta para bebés necios, esos momentos, pequeños, cotidianos, domésticos, fueron tejiendo algo que ninguno de los dos nombraba, pero ambos sentían. Un sábado por la tarde, mientras los bebés tomaban su siesta, Octavio invitó a Marisol al jardín. «Ven, quiero enseñarte algo». Caminaron hasta el fondo, donde Isabel había plantado las magnolias. Octavio se detuvo frente a los árboles. «Cuando Isabel murió, yo pensé que este jardín se iba a morir con ella, que nada iba a volver a crecer aquí». Tocó una de las ramas. «Pero mira, está floreciendo. A pesar de todo, Marisol no dijo nada, solo escuchó. Y me di cuenta de algo», continuó él. «Isabel no querría que yo viviera como fantasma. No querría que sus hijos crecieran sin amor, porque yo estoy demasiado ocupado llorándola. Ella era vida, pura vida, y honrarla significa seguir viviendo». «Tiene razón». Octavio volteó a verla, de verdad verla, no como la empleada, no como la niñera, como Marisol, 27 años, ojos café honesto, sonrisa que no pedía permiso para existir. «Tú me enseñaste eso, me enseñaste a ver más allá de mi dolor, a poner a mis hijos primero, a vivir de nuevo. Yo solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». «No, no cualquiera». Se acercó un paso. «Tú arriesgaste todo, tu trabajo, tu libertad, tu seguridad, por 3 niños que ni siquiera eran tuyos. ¿Sabes cuánta gente hace eso? Casi nadie». Marisol se sonrojó. No estaba acostumbrada a que la vieran, a que reconocieran su valor. Los niños merecían que alguien peleara por ellos, y yo merecía que alguien me sacudiera para sacarme de donde estaba hundido.
Octavio respiró hondo. No sé qué es esto que estoy sintiendo. No sé si es gratitud o admiración o algo más. Pero sé que cuando no estás cerca, la casa se siente vacía. Y cuando estás, todo tiene sentido. El corazón de Marisol latió más rápido. Octavio, no te estoy pidiendo nada, se apresuró a aclarar. Sé que es pronto, sé que soy un desastre, sé que vengo con 3 bebés y un pasado complicado. Solo quería que supieras que ya no eres solo la niñera, eres parte de esta familia y yo no quiero que eso cambie. Marisol sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Yo tampoco quiero que cambie. No se besaron, no se declararon nada, pero algo se acomodó entre ellos esa tarde, una promesa silenciosa de que lo que estaban construyendo valía la pena cuidarlo. Las semanas siguientes trajeron más cambios. La noticia del caso de Lorena había salido en los periódicos. Socialite intenta envenenar a herederos para quedarse con fortuna. Los medios se cebaron con la historia. Fotos de Lorena siendo trasladada al juzgado, entrevistas con expertos analizando el caso y, por supuesto, el nombre de Marisol también salió. Empleada humilde salva a 3 bebés de madrastra envenenadora. La atención fue abrumadora. Reporteros tocando a la puerta de las Magnolias, llamadas de programas de televisión queriendo entrevistarla, ofertas de productoras para hacer una película de su historia. Marisol rechazó todo. No lo hice por fama, le dijo a Octavio cuando él le preguntó si quería aprovechar alguna oferta. Lo hice porque era lo correcto, y punto. Ni siquiera el programa de Televisa pagan bien. Ni aunque pagaran en oro, esos niños no son un espectáculo. Octavio la admiró más en ese momento que en cualquier otro. En un mundo donde todos vendían su historia al mejor postor, ella simplemente vivía su verdad sin alaraca. Pero de toda la atención mediática, algo bueno salió. Octavio cumplió la promesa que se había hecho la noche del hospital. Creó la Fundación Isabel, dedicada a proteger niños en situaciones vulnerables y a capacitar a trabajadores domésticos para identificar señales de abuso. Quiero que tu historia sirva para algo, le dijo a Marisol mientras firmaban los papeles de constitución. Quiero que otras personas sepan que está bien hablar, está bien denunciar, está bien pelear por los que no tienen voz. Marisol fue nombrada directora de capacitación. Al principio se sintió abrumada. ¿Yo qué voy a enseñar si apenas terminé la secundaria? Pero Octavio insistió. Vas a enseñar lo más importante. A ver, a prestar atención, a no voltear la cara cuando algo está mal. La primera capacitación se dio en el centro comunitario de Santa Rosa Jáuregui. 30 empleadas domésticas, niñeras, cocineras, trabajadoras del hogar sentadas en sillas de plástico, escuchando a Marisol contar su historia, sin filtros, sin adornos. Y yo tenía miedo, un chingo de miedo. Algunas se rieron con la palabrota, porque sabía que nadie me iba a creer, que mi palabra valía menos que la de ella. Pero también sabía que si no hacía nada, esos bebés iban a morir, y eso no lo iba a poder cargar en mi conciencia. Al final, una señora de unos 50 años levantó la mano. ¿Y qué les dirías a las que estamos aquí y vemos cosas raras en las casas donde trabajamos, pero nos da miedo hablar? Marisol no titubeó. Les diría que el miedo es válido, que entiendo perfecto por qué callamos, porque necesitamos el trabajo, porque no tenemos poder, porque el sistema está hecho para proteger a los ricos y hundir a los pobres. Hizo una pausa. Pero también les diría que algunas cosas son más importantes que el miedo, y que si hay niños de por medio, si hay vidas en riesgo, vale la pena arriesgarse, porque al final del día hay que poder dormir sabiendo que hiciste lo correcto. El aplauso fue largo y sentido. Esa noche, de regreso en las Magnolias, Octavio encontró a Marisol en el jardín. Sentada en la banca que Isabel había puesto bajo las magnolias, estaba quieta, mirando las estrellas. «¿Estás bien?»,
Sí, solo, pensando. ¿En qué? En que hace 4 meses yo era invisible, una mesera más, y ahora estoy dando capacitaciones. Mi nombre salió en el periódico. Y hay una fundación con mi historia. Volteó a verlo. Es medio surreal. Octavio se sentó junto a ella. Nunca fuiste invisible, Marisol. Solo estabas rodeada de ciegos. Ella sonrió y, sin pensarlo mucho, recargó la cabeza en el hombro de él. Octavio no se movió. Solo alzó el brazo y la rodeó con cuidado, protector, y ahí se quedaron, bajo las magnolias, bajo las estrellas, 2 personas que el destino había juntado de la forma más dolorosa posible, pero que ahora, lentamente, estaban construyendo algo hermoso. 6 meses después del arresto de Lorena, las magnolias había encontrado su ritmo. Un ritmo hecho de rutinas simples, desayunos ruidosos con 3 bebés tirando comida, tardes en el jardín persiguiendo a Gael que ahora gateaba a velocidad de rayo, noches leyendo cuentos, aunque los trigemios todavía no entendieran las palabras. La Fundación Isabel ya había capacitado a más de 200 trabajadoras domésticas en Querétaro y ciudades cercanas. Marisol viajaba 2 veces por semana a dar talleres, siempre regresando a tiempo para la cena de los bebés. Octavio había aprendido a manejar a los 3 solo, con ayuda de Matilde en emergencias, y se sentía orgulloso cada vez que lo lograba sin que nadie terminara llorando, incluyéndome a mí. Bromeaba, pero esa noche de viernes algo cambió. Octavio había preparado una sorpresa. Le pidió a Matilde que se quedara con los bebés. Solo unas 2 horas, lo prometo. Y llevó a Marisol al jardín después de la cena. Había luces colgadas entre los árboles, velas en frascos sobre una mesa pequeña, 2 sillas, una botella de vino y otra de agua de Jamaica, porque sé que no tomas mucho, y música suave saliendo de una bocina escondida entre las plantas. Marisol se detuvo en la entrada del jardín, con la boca abierta. ¿Qué es todo esto? ¿Una cena para 2? Octavio sonrió nervioso con las manos en los bolsillos. Hace meses que quiero hacer esto, pero nunca encontraba el momento adecuado, y luego pensé, tal vez no existe el momento perfecto, solo existe ahora. Octavio, Antes de que digas nada, déjame explicar, la interrumpió suave. No te estoy presionando, no espero nada, solo quiero que sepas lo que siento, porque ya no puedo guardármelo más. Marisol se sentó en una de las sillas. Él se sentó frente a ella. Las velas iluminaban sus caras con luz dorada, suave. Cuando Isabel murió, empezó Octavio. Yo también me morí un poco. O eso creí. Dejé de sentir, de ver, de vivir. Solo existía. Y pensé que así iba a ser el resto de mi vida. Existir por mis hijos, pero sin realmente estar. Marisol escuchaba en silencio, con el corazón acelerado, y luego llegaste tú, y me obligaste a despertar, a ver lo que estaba pasando, a pelear por mis hijos, a vivir de nuevo. Se inclinó hacia adelante. Y en algún momento de estos meses, entre pañales y berrinches y noches sin dormir, me di cuenta de que no solo agradezco que salvaras a mis hijos, agradezco que me hayas salvado a mí también. Yo no te salvé. Sí lo hiciste. Me salvaste de convertirme en un fantasma en mi propia casa. Me enseñaste que el amor no tiene que ver con apellidos o cuentas bancarias. Tiene que ver con estar presente, con elegir todos los días. Tomó aire. Y yo te elijo, Marisol. Te elijo como algo más que la niñera de mis hijos. Te elijo como la persona con la que quiero construir algo. Si tú quieres, el silencio duró 3 segundos que se sintieron eternos. Una brisa movió las hojas de las magnolias. La música seguía sonando bajito. ¿Y qué pasa con Isabel?, preguntó Marisol finalmente. Yo no quiero ser un reemplazo. No quiero que... No eres un reemplazo.
Octavio habló firme. Isabel fue el amor de mi juventud, mi primer amor, la mamá de mis hijos, y siempre va a tener un lugar en mi corazón. Pero ella ya no está, y yo tengo que seguir viviendo. Ella querría eso, querría que sus hijos crecieran con amor, con risas, con una familia que funciona. Y tus hijos, ¿qué van a pensar cuando crezcan? Van a pensar que tuvieron una mamá que los amó tanto que dio su vida por ellos, y que tuvieron una segunda mamá que los amó tanto que arriesgó todo por salvarlos. Extendió la mano sobre la mesa. No estás borrando a Isabel, Marisol. Estás honrándola porque estás cuidando lo que más le importaba en el mundo. Marisol sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Tomó la mano de Octavio. Yo también te elijo, susurró. No sé cuándo pasó exactamente. Tal vez cuando te vi aprender a cambiar pañales, o cuando cantabas esas canciones horribles inventadas, o cuando te desvelabas con Iker y a la mañana siguiente ibas a trabajar con ojeras, pero sonriendo porque mi hijo por fin durmió 3 horas seguidas. Se rió entre lágrimas. Te elijo porque te volviste un papá de verdad y porque me haces sentir que yo también pertenezco a este lugar. Octavio se levantó, rodeó la mesa y la jaló para que se pusiera de pie. La abrazó fuerte, hundiendo la cara en su cabello. Perteneces aquí. Siempre has pertenecido. Y ahí, bajo las magnolias que Isabel plantó con las luces brillando entre las ramas, Octavio y Marisol se besaron por primera vez, un beso lento, cuidadoso, lleno de promesas que todavía no sabían cómo nombrar, pero que ambos sentían en el pecho. Cuando se separaron, Marisol sonreía con los ojos brillosos. ¿Y ahora qué sigue? Ahora cenamos, porque me gasté un dineral en que Refugio preparara tu comida favorita y se va a ofender si no nos la comemos. Cenaron hablando de todo y de nada, de los bebés, de la fundación, de los planes para el jardín, de recuerdos de infancia. Octavio le contó de cuando Isabel y él se conocieron en la universidad, sin tristeza, solo con cariño. Marisol le contó de su mamá, de cómo la perdió cuando tenía 18, de cómo aprendió a ser fuerte porque no quedaba de otra. Mi mamá decía que la vida te pone donde tienes que estar, dijo Marisol, aunque no lo entiendas en el momento. Tu mamá era sabia, lo era, y le hubiera encantado conocer a tus hijos. Hizo una pausa. Y a ti también, Octavio sonrió. A mí también me hubiera gustado conocerla. Después de la cena caminaron por el jardín tomados de la mano, como adolescentes descubriendo el amor por primera vez. Pasaron junto a la placa que Octavio había puesto con el nombre de Isabel. Marisol se detuvo frente a ella. ¿Crees que ella aprobaría esto? Nosotros, Octavio miró la placa, luego el cielo estrellado. Creo que sí, Isabel era puro amor. No tenía espacio para celos o rencores, y sé en el fondo de mi alma que ella querría que yo fuera feliz, que sus hijos fueran felices. Apretó la mano de Marisol. Y contigo, somos felices. La semana siguiente, Octavio tomó una decisión que había estado posponiendo. Plantar 3 árboles nuevos en el jardín, 1 por cada bebé. Las magnolias de Isabel seguirían ahí, pero ahora habría más vida, más crecimiento. Quiero que cuando crezcan, le dijo a Marisol mientras cavaban los hoyos, vean estos árboles y sepan que fueron plantados con amor, en su honor, para que sepan que son amados más allá de lo que puedan imaginar. Marisol ayudó a plantar los 3 árboles. Gael, Iker y Nerea ayudaban desde sus sillitas, aplaudiendo y balbuceando. Matilde tomó fotos, Refugio lloró de emoción y Rubén comentó que esta casa por fin se siente completa. Esa noche, después de acostar a los trigémeos, Gael con su perrito de peluche, Iker con su cobijita azul, Nerea con su osito, Octavio y Marisol se quedaron en el versario viendo a los 3 dormir. ¿Sabes lo que más me gusta de todo esto?, susurró Marisol. ¿Qué?
que ellos no van a recordar lo malo, van a crecer sabiendo solo amor. Van a crecer viendo a su papá siendo papá. Van a crecer en una casa donde se vale llorar, reír, hacer desastre, donde se vale ser niños. Octavio la rodeó con el brazo. Y van a crecer sabiendo que tienen una mamá que los quiere como si los hubiera parido. Porque el amor no se mide en sangre, Marisol, se mide en cuidado, en presencia, en elegir quedarte cuando podrías irte. Nunca me voy a ir, lo sé. Salieron del versario con cuidado de no hacer ruido. En el pasillo, Octavio la detuvo. Hay algo más que quiero decirte. ¿Qué? No es para ahora, tal vez ni siquiera para este año, pero algún día, cuando el tiempo sea el correcto, quiero casarme contigo. Quiero que esto que tenemos sea oficial. Quiero que los niños nos llamen papá y mamá sin confusión. Buscó las palabras. Quiero una familia de verdad, contigo. Marisol sintió que el corazón se le expandía en el pecho. Yo también quiero eso. Sí, cuando sea el tiempo correcto, cuando los niños estén listos, cuando todos estemos listos. Se besaron de nuevo en el pasillo donde meses atrás todo había sido oscuridad y miedo. Pero ahora había luz, había esperanza, había futuro. Y abajo, en el jardín, los 3 árboles recién plantados empezaban su camino de crecimiento. Pequeños todavía, frágiles, pero con raíces fuertes, como la familia que estaban construyendo. Imperfecta, improvisada, nacida del dolor y la pérdida, pero verdadera, tan verdadera como el amor que ahora llenaba cada rincón de las magnolias. 1 año después del arresto, el día del juicio final de Lorena Zúñiga llegó como tormenta esperada. Octavio se puso traje oscuro, corbata sobria, Marisol un vestido sencillo color azul marino, y aunque hubieran preferido no llevar a los trigemios, el fiscal insistió. El juez necesita ver a las víctimas, ver que están vivos, sanos, felices. Así que Gael, Iker y Nerea, ahora de 1 año y medio, caminando tambaleantes y balbuceando palabras sueltas, fueron al juzgado en sus carriolas dobles. Matilde y Refugio los acompañaron para cuidarlos durante la audiencia. La sala estaba llena, prensa, curiosos, familiares de Lorena del lado derecho, del lado izquierdo, Octavio, Marisol, Toño y Carlitos, que habían pedido permiso en el trabajo y la escuela para estar ahí. Lorena entró esposada, con el uniforme beige de interna, el cabello sin teñir mostrando raíces oscuras, la cara sin maquillaje. Se veía 20 años más vieja cuando sus ojos se cruzaron con los de Octavio. Él no sintió rabia, solo una tristeza profunda por todo lo que pudo haber sido diferente si ella hubiera elegido otro camino. El juez, un hombre de 60 años con lentes gruesos y expresión severa, revisó los documentos. Luego miró a Lorena. Señorita Zúñiga, se le acusa de 3 cargos de intento de homicidio calificado, 3 cargos de maltrato infantil, 1 de fraude y 1 de falso testimonio. ¿Algo que decir antes de la sentencia? El abogado de Lorena se puso de pie. Su señoría, mi clienta reconoce que cometió errores graves, pero alega que actuó bajo presión emocional. ¿Qué errores? El juez lo interrumpió. Señor abogado, su clienta administró sedantes a 3 bebés durante meses con el objetivo de debilitarlos para heredar una fortuna. Eso no es un error, es premeditación, es crueldad. Su señoría, siéntese. La voz del juez no admitía réplica. Luego volteó a ver a Octavio. Señor Del Monte, ¿desea hacer una declaración? Octavio se puso de pie, miró a Lorena, luego al juez. Solo quiero que se haga justicia. Esos 3 niños casi mueren, y hubieran muerto si no fuera por una persona valiente que se atrevió a hablar cuando nadie más lo hizo. Señaló a Marisol. Ella les salvó la vida, y a mí me salvó de convertirme en alguien que no hubiera podido perdonarse nunca. El juez asintió, luego miró a Marisol. Señorita Tellez,
Marisol se levantó con las piernas temblando. Yo solo quiero que esto no le pase a más niños. Que las personas que trabajan en las casas sepan que está bien hablar, que su voz importa, que los niños siempre tienen que ser lo primero. Bien dicho, el juez golpeó el mazo. Lorena Zúñiga la sentenció a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10. Que esta sentencia sirva como recordatorio de que los niños no son objetos, no son obstáculos, son seres humanos que merecen protección absoluta. El mazo cayó. Final. Lorena no lloró, solo bajó la cabeza. Sabía que había perdido todo, y a diferencia de lo que pensaba un año atrás, ahora entendía que nunca lo tuvo, porque lo que buscaba, dinero, estatus, poder, no se puede tomar por la fuerza, se construye, se gana, y ella había elegido el camino más oscuro. Cuando la sacaron esposada, pasó junto a Octavio, se detuvo. «Espero que seas feliz», dijo, y por primera vez en todo el proceso, su voz sonó genuina. «Espero que esos niños crezcan bien, que no se parezcan a mí». Octavio no respondió. No había nada que decir, simplemente vio cómo se la llevaban y supo que ese capítulo, el más oscuro de su vida, finalmente se cerraba. Afuera del juzgado, los reporteros los esperaban. Pero esta vez Octavio habló. «Solo quiero decir algo. Si no fuera por Marisol Telles, yo no tendría familia hoy. Ella arriesgó todo por 3 niños que no conocía, y eso es heroísmo. Eso es lo que deberíamos estar celebrando, no el escándalo, no el morbo, sino el coraje de una persona que vio lo que estaba mal y decidió actuar». Le tomó la mano a Marisol frente a todas las cámaras. Ella se sonrojó, pero no la soltó. «Son pareja», gritó un reportero. Octavio sonrió. «Somos familia». Esa noche, de regreso en las Magnolias, organizaron una pequeña celebración, no por venganza ni por el sufrimiento de Lorena, sino por el cierre, por poder finalmente respirar sin ese peso encima. Toño y Carlitos vinieron. Matilde hizo su pozole especial, Refugio preparó un pastel, Rubén puso música, y en el jardín, bajo las magnolias de Isabel y los 3 árboles nuevos, comieron, rieron y brindaron con agua de Jamaica y refrescos. Los trigemios correteaban por el pasto. Bueno, Gael corría, Iker gateaba rapidísimo y Nerea caminaba agarrada de los muebles, provocando risas cada vez que se caían y se volvían a levantar. «Son bien necios», comentó Toño viendo a Gael intentar trepar una silla. «Como su papá», bromeó Marisol. «Oye, yo no soy necio, soy persistente». «Ajá, como digas». Mientras los adultos platicaban, Octavio se escapó un momento. Fue hasta la placa de Isabel. Se arrodilló frente a ella. «Ya está, mi amor, ya pasó todo. Los niños están bien, están sanos, felices, amados». Tocó la placa. «¿Y yo? Yo también estoy bien. Encontré a alguien que me ayuda a ser mejor papá, que ama a nuestros hijos como si fueran suyos. Y sé que tú la aprobarías. Sé que estarías feliz por nosotros». Una mano se posó en su hombro. Marisol se había acercado sin hacer ruido. Se arrodilló junto a él. «Gracias, Isabel», dijo en voz baja. «Por tus hijos, por tu jardín, por él. Prometo cuidarlos. Prometo que van a crecer sabiendo cuánto los amaste». Octavio la miró con los ojos brillosos, la besó suave, ahí mismo, frente a la placa, no como algo irrespetuoso, sino como algo sagrado. El amor honrando al amor. 3 meses después, en una tarde soleada de sábado, Octavio reunió a toda la familia en el jardín. Los trigemios jugaban en una cobijita extendida en el pasto. Marisol servía limonada. Matilde, Refugio y Rubén conversaban en la terraza. Toño y Carlitos jugaban con los bebés. «Familia», llamó Octavio con voz fuerte.
Todos voltearon. Tengo algo que decir. Marisol lo miró curiosa. No le había avisado de nada. Octavio se acercó a ella, sacó una cajita de terciopelo del bolsillo y ahí, frente a todos, se arrodilló por tercera vez en su vida. Pero esta vez no por disculparse, por todo lo contrario. Marisol Telles, tú cambiaste mi vida, salvaste a mis hijos, me enseñaste a ser papá, me enseñaste que el amor no tiene que ser perfecto para ser real. Abrió la cajita, un anillo sencillo, de oro blanco con un pequeño diamante. Cásate conmigo, no porque necesito una mamá para mis hijos. Ellos ya la tienen. Cásate conmigo porque te amo, porque quiero pasar el resto de mi vida eligiéndote todos los días. Marisol tenía las manos en la boca, llorando. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Y los niños ya te aman, ya eres su mamá, esto solo lo hace oficial. Marisol miró a Gael, que la veía con esos ojitos cafés llenos de cariño, a Iker, que había gateado hasta ella y jalaba su vestido, a Nerea, que batía palmitas y gritaba «Mami, mami». Su palabra favorita, miró a sus hermanos que asentían emocionados, a Matilde llorando, a Refugio santiguándose de felicidad. Luego volvió a mirar a Octavio, todavía arrodillado, esperando. «Sí», dijo finalmente. «Sí, me caso contigo». El grito de alegría fue general. Octavio le puso el anillo, la levantó, la besó dando vueltas mientras todos aplaudían. Los trigemios no entendían qué pasaba, pero igual aplaudieron porque todos lo hacían. Y en ese jardín, donde meses atrás solo había luto y dolor, ahora había vida. Había futuro. Había una familia que no se parecía al modelo tradicional, pero que funcionaba, que se elegía, que se cuidaba. 6 meses después se casaron. Una boda pequeña, íntima, en el jardín de las magnolias. Marisol con vestido sencillo color marfil, Octavio con traje gris, los trigemios como pajes, caminando torpemente por el pasillo. Bueno, Gael y Nerea caminando. Iker decidió gatear porque le pareció más rápido. El oficiante preguntó si alguien tenía objeciones. Solo se escuchó el viento moviendo las magnolias. Entonces los declaró marido y mujer. El beso fue largo, aplaudido, celebrado, y cuando la fiesta terminó, cuando los invitados se fueron, cuando los trigemios por fin durmieron después de tanto azúcar y emoción, Octavio y Marisol se quedaron en el jardín, tomados de la mano, mirando los árboles que habían plantado juntos. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Octavio. ¿Cuál? Hace exactamente 1 año y medio que entraste por primera vez a esta casa como mesera temporal para un evento. Marisol sonrió. ¿Quién iba a decir que terminaría siendo la dueña? Codueña, esto es de los 2 ahora, de los 5, corrigió ella, señalando hacia el segundo piso donde dormían los bebés. De los 5, repitió él. Se besaron bajo las estrellas, bajo las magnolias, bajo los árboles que seguirían creciendo con ellos, y en algún lugar, en el cielo, en el viento, en el perfume de las flores, Isabel sonreía porque sus hijos tenían una familia, porque Octavio había vuelto a vivir, porque el amor, al final, siempre encuentra la forma de florecer.